Zoom 95.5 FM. Zoom 95, la radio alternativa del desierto. La radio alternativa del desierto. Ya está acá con nosotros el periodista Alan Castro. Hoy pues la mesa queda coja, ¿no? De una pata, sí, pero bien detenida aquí con la pata de Alan. Uh-huh. Es Alan, ¿no? Alan, sí. Sin acento. Oye, bueno, el PRIAN y su alianza acá en el estado de Sonora, uh-huh, ¿cómo la ves? A ver, ahí, bueno, después de estas elecciones del pasado domingo, y con ese hashtag hay tiro y todo, sobre todo los panistas, ¿no? Los veo muy Gilardo Real, entonces, o sea, con ese discursito, según ellos, ganador. Y por el otro lado, bueno, pues al PRI los veo muy ocupados en su elección interna. Claro. Pero que, bueno, hemos visto algunas entrevistas y luego además, pues no aprenden, ¿no? Es lo mismo de siempre, o sea, a final de cuentas, dos grupos de élites que se pelean por el cascarón del PRI y luego aquí como abajito los que compiten, pues como los títeres, pues, ¿no? Claro. Pero bueno, a ver, te dejo a ti. Mira, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, Aarón, obviamente saludar a toda tu audiencia. Y bueno, yo creo que hablar de un PRIAN, claro que lo existe, pero una oposición como tal, constituida, creo que está muy distante todavía de ver al menos un acuerdo entre estos dos partidos. Creo que los problemas internos no le han dejado avanzar hacia el exterior, ¿no? Por un lado, lo dices bien, Acción Nacional, que yo veo una crisis de identidad. No sé si se están llevando por el contexto nacional, no sé, un día amanecen como el PAN de Padres, luego se van contra Claudia Pavlovich y luego agarran otra vez una postura de oposición al gobierno. Creo que hay una crisis ahorita de identidad, no se ve una línea de acción clara en Gilardo Real y obviamente al ser un partido, una institución nacional, que está esperando la línea, supongo yo que es lo que está tratando de hacer. ¿El quién? El PAN. Okay. El PAN, ¿no? A ver, Marco Cortés, ¿cómo le vamos a hacer en el 2024? Creo que la realidad y el contexto estatal no han permitido tampoco tender puentes con la dirigencia que ya se va y obviamente en un partido, pues, el PRI que no tiene ahorita interlocutores para formar una alianza, ¿no? Y bueno, en el PRI creo también que están en un proceso que ahorita, si quieres lo retomamos, hacemos una crónica de esta imposición, digamos, anunciada. Sin embargo, creo que sería interesante empezar el análisis dando un contexto de qué ha pasado con la oposición aquí en Sonora. Creo que a partir del 2018 se han venido dando una serie de elecciones a nivel nacional donde lejos de debilitar al proyecto de la Cuarta Transformación, se ha fortalecido la figura del presidente López Obrador. Conforme uno pensaría, va a haber un desgaste de gobierno, que es natural que se dé, se va fortaleciendo, y en mucho creo que tiene que ver la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero no tanto los aciertos de Morena o del proyecto, sino los errores de la oposición. Una oposición de lo mismo, pues, inexistente, tirando pedradas al sol. Creo que no hay una estrategia clara. Un día amanecen también con esta crisis, ¿no? También decirlo, identidad de oposición, de tirarle al presidente cuando saben muy bien que es contraproducente muchas veces. Es más, no existe la oposición en México tanto que el propio presidente, para seguir, digamos, fomentando ese discurso que maneja muy bien de héroes y villanos, ha tenido que buscar otros adversarios, porque no hay nivel. O los organismos autónomos, o allá hasta el exterior, la cumbre, ¿no? Estados claro, Unidos, es decir, el órgano electoral, las cámaras empresariales, es decir, a ver, los periodistas. Exacto. Entonces no hay un contrapeso, y creo que no es si bien obviamente cada estado hay una realidad, creo que no es muy ajena a lo que se está viviendo en el país. Yo veo una incipiente oposición aquí en Sonora, y bueno, existe más bien la oposición aquí de Morena en Sonora. En este momento la respuesta es obvia, y yo creo que por 3 razones, y ya vamos entrando al tema de los partidos. El PRI se entregó al proyecto de la Cuarta Transformación a través de su dirigente, quien también a su vez es el coordinador de la bancada
del PRI en el Congreso del Estado, me refiero a esto de Lucas. Entiendo que no tenía otra opción, ¿no? Sí. Pues, pero es digamos, la figura, el referente del priismo en Sonora, y bueno, trabaja de la mano con el gobernador, y creo que es una estrategia válida. Él ya se va, él tendrá que ajustar su mecanismo para, digamos, hacer contrapeso en el Congreso si es la intención. Pero bueno, por una parte eso. Por otra parte, quien podría representar un liderazgo alterno al proyecto de la Cuarta Transformación sería el presidente, el alcalde de la capital, emanado precisamente de esa alianza de Va por Sonora, Va por México, o el PRIAN, como se le dice, que es Toño César. Pero ¿qué vemos también? Que pareciera que el alcalde es del mismo partido del gobernador. Sí. Inclusive no tiene empacho en decir que hay una excelente relación entre los dos. Que siempre le ha existido, pues no. Que siempre le ha existido. Recordemos que el primer trabajo acá en la grilla, en la política de Toño César, precisamente fue como particular de Alfonso Durazo, cuando Alfonso Durazo aún era del PRI, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y luego además hay una excelente relación entre un tío de Toño Cesarán con el gobernador, que de toda la vida, Carlos Benito Cesarán, pues, ¿no? Un empresario que ahí está, pues, ¿no? Y muy, insisto, tío del alcalde Toño Cesarán. Entonces ahí hay una relación ahí de hace mucho tiempo, pues, ¿no? Así es, y bueno, por otro lado, retomando el tema de Acción Nacional, bueno, es el Pato, el Toño, Gildardo, que al representar ese partido que, digamos, es el lado opuesto de Morena, que tendría que ser un contrapeso natural, creo que atraviesa por esta crisis que le digo yo, crisis de identidad, porque no saben quiénes son, ¿no? Creo que todavía está en una etapa donde no asimilan cuál va a ser la estrategia de aquí al 2024. Con esos tres factores, añádele que si queremos buscar enrarecer el ambiente todavía de oposición aquí en Sonora, se creó en el mes de mayo el Frente Cívico Nacional en Sonora, que no es el Frena, es otra organización que también pues va en contra de pues el gobierno federal y todas estas políticas donde están reciclando algunos personajes que ya anduvieron en política. ¿Quiénes andan ahí? Anda uno que fue diputado local, Esteves, se llama Patricio Esteves, que es el vocero, ¿no? De este movimiento. Otrora izquierda, ¿no? Sí, creo que en la instalación de este comité vino Patricia Mercado a nivel nacional. Entonces son algunos actores que digo difícilmente se le va a hacer frente a Morena en el 2024, pero creo inclusive que aún con esa oposición, si hay una remota esperanza de que haya competencia al menos en el 2024, va a depender más de lo que deje de hacer Morena que lo que haga la oposición. Es decir, una división, una desbandada, que también habiendo jefe político en Sonora, lo veo muy complicado, ¿no? Eso en cuanto a la posición en general, y si quieres ya nos vamos con el tema del PRI, que ahorita andan también con todo, ¿no? Ahora, está la cuestión esta del proceso para la sucesión de la presidencia en el PRI estatal. Sí. Y vemos, pues, los que están ahí, y tampoco se ve mucho, también, quien vaya a tomar las riendas de este partido y vaya a ser un verdadero frente así, una oposición atractiva, pues, para el partido, ¿no? O sea, esa es otra, ¿no? Sí, a ver, ¿quién aspira? Hay una imposición, hay una pretendida imposición de que sea Onésimo Aguilar como el presidente estatal e Iris Sánchez Chiu como secretaria general, que viene la línea de la dirigencia nacional, es decir, Alito Moreno. Alito Moreno, sí. Antes de entrar a ese tema que está muy, muy interesante, cerrar con el tema de la oposición, en cuanto a quienes aspiren al PRI, estoy totalmente convencido que no es para ser oposición. A ver, se están peleando el PRI, tú lo decías, por el cascarón o por las migajas, se están peleando abajo de la mesa por las migajas que va a representar el PRI en cuanto a prerrogativas, en cuanto a posiciones, empleos y en cuanto a una potencial de 2 o 3 diputaciones plurinominales, ¿no? Y algunas alcaldías. Creo que eso es lo que está en juego, no tanto marcar, hacerle frente a Morena, vaya, ¿no? Ahora el proceso
Del PRI le hemos venido dando seguimiento aquí, Aarón, puntualmente desde que pasó la elección de 2021, como Ernesto de Lucas ya se quería ir, luego viene en octubre el tema del vencimiento de su dirigencia, luego el propio Pato dice, pues hay una etapa crítica, en diciembre ya que pasé una asamblea, ya vamos a renovar. Total, pasaron los meses y esto ocasionó también que muchos alzaran la mano, que muchos tomaran el valor de engordar la caballada innecesariamente, porque no todos los que estaban ahí tenían posibilidades de competir. Sin embargo, pues uno alza la mano para negociar algo, ¿no? Y bueno, creo que la llegada de Zaira Fernández en aquel marzo por ahí vino a revitalizar otra vez el tema de la dirigencia. Inclusive se habló que quería haber un madruguete, hubo un cónclave donde se hicieron acuerdos, finalmente no prosperó y bueno, se llevó el curso institucional. ¿Cuál era el curso institucional de la renovación? Pues la llegada de un delegado. Jorge Mit llegó y enrareció el ambiente, fíjate, sí. En vez de digamos, clarificarlo, se encontró 10 aspirantes dispuestos a negociar, la encomienda era el consenso, eso era evidente a favor de una fórmula única. En ese entonces todavía se pensaba que venía no a favorecer a alguien, sino a ponerlos de acuerdo, por así decirlo. Incluso, algo muy raro, se decidió el método antes de la convocatoria, lo cual, pues, digo, no es muy común que lo veamos, ¿no? Total, no se llegó a ningún acuerdo y eso complicó aún más la cosa. ¿Por qué se complicó? Se acusa un encontronazo entre Alito o Mit, que este caso representa los mismos intereses. Contra los locales. Contra un Ricardo Mazón. O sea, puntualmente Ricardo Mazón, sí. Él argumenta y anduvo vociferando con algunos colegas que cómo es posible que el señor quiera poner aquí en Sonora cuando pues ya... ¿Quién? El delegado. Okay. El delegado, inclusive hoy en conferencia matutina se habló de eso, o sea, de cómo... el delegado abiertamente decía que sí, Ricardo Mazón quiere imponer, decía. Okay. Entonces mejor imponemos nosotros, ¿no? Digo, hablar de imposición, de dedazo en el PRI, pues la verdad está... se escupen unos a los otros, sí, ¿no? Digo, es parte de la democracia del priismo, supongo yo, va en el ADN, ¿no? El dedazo, la imposición, pero bueno. Y bueno, se lanza la convocatoria con dados cargados o candados nacionales, como le llaman, y ahora el proceso pasó del consenso, que era la primera intención, evidentemente, a la imposición. Y bueno, reitero, admirarse la imposición en el PRI es contra natura. La imposición y el dedazo forma parte del ADN del PRI y me atrevo a decir es el método democrático por excelencia del partido. Y bueno, al parecer ahora sí son más revolucionarios, no como cuando lo dijo el Pato, ¿no? Que eran más revolucionarios que institucionales y pues no, nunca se le planteó al potrillo, a quienes le hicieron tanto daño, ¿no? Pero bueno, se advierte una imposición del CEN y se lanza un desplegado, recordarás, hace un par de semanas, donde inclusive firma Iris Sánchez Shu, de que, quieren imponer una fórmula. Para sorpresa, horas después, se anuncia la fórmula elegida, ¿no? Entre comillas, de Onésimo Aguilera, Iris Sánchez Shu, quien ya había firmado ese desplegado, evidentemente quejándose pues no de la imposición desde la dirigencia nacional. Así es, evidentemente quienes no los únicos firman 7, los únicos que no firman es el propio Onésimo Aguilar, Pedro Ángel Contreras, que también ya se unió a ellos, y Bulmaro Pacheco. Y Bulmaro Pacheco, que digo yo, creo que es más unas cuestiones personales, y obviamente Onésimo Aguilera pues es amigo de Alito, entonces no iba a firmar, aunque pues evidentemente era el favorecido, pues obviamente no iba a ir en contra de eso. Claro. Ahora, se abre el registro y se registra primero Zaira y Pascual. Ahora, la fórmula de Onésimo decide impugnar, porque todavía el Comité de Elecciones Estatal da como procedente las dos fórmulas. Ahora impugna Onésimo Aguilera, y después en una entrevista radial se filtra un audio, no sé cómo lo consiguió ahí nuestro colega Juan Carlos Zúñiga, donde reconoce que sí cumplió Pascual con los requisitos. Entonces ahí digo,
al margen de que haya un fallo en contra del registro de Pascual Soto, pues al menos tu adversario que te impugnó está reconociendo que estás libre, ¿no? Por así decirlo. Ahora, volviendo un poquito a lo que es la oposición, pues, ve que o sea, a lo que se ha reducido el PRI, o sea, ve que figuras tan chicas, tan pequeñas, por ejemplo, un Onésimo Aguilar. ¿Quién es Onésimo Aguilar? ¿Qué trayectoria tiene? Yo sé que estuvo por ahí en el RAN, con Manolo Costa, estuvo en, no sé si... Fue dirigente del FJR estatal, y fue diputado local. Exactamente. Pero no era, o sea, tú ve las demás figuras que han sido presidentes del PRI, creo que queda muy lejos, ¿no? De esto. Zaira Fernández, pues lo mismo. Ahora, se decía, bueno, hay que darle lo que tiene que venir ya nuevos rostros, pues no, claro. Y eso representaba ahí Pascual Soto, que se había mantenido de cierta manera, y considerando lo que es, tú lo has dicho, la cultura priista, pues de alguna u otra manera se puede considerar que se había mantenido como independiente, ¿no? Dentro del PRI, Pascual Soto, porque su capital político reside precisamente en el juvenil, en el juvenil de este partido. Pero al final de cuentas termina, muchos lo ubicaban, no, pues que es del Potrillo, que es pavlovichista, porque trabajó, en el sexenio, fue funcionario en el sexenio pasado con Pavlovich, estuvo primero con Esprizón, ¿no? Y luego se fue como subsecretario de gobierno, pero luego hay un rompimiento ahí muy claro cuando aquel tuit, ¿no? Que, pues señalando a Claudia Pavlovich de cuando toma el cargo de cónsul, ¿no? Sí. Pero por cuestiones pragmáticas se termina uniendo a Zaira Fernández, que es, lo decía yo, la representación del llamado séptimo piso, un eufemismo para referirse a Ricardo Mazón, ¿no? Así es. A final de cuentas hay una alianza ahí pragmática y entonces pues sucede lo mismo de siempre. Hay siguen representados los mismos intereses, ¿no? Claro. Aquí. Pero de una manera, yo insisto, pues muy pequeña, quien sea el que yo creo que podría ser Onésimo, por cómo se están cargando los dados. Sí. Que no sé si has escuchado tú que mañana van a pegar un madruguete. Sí, pues no. Se acusa de que mañana va a haber un fallo, se va a llevar a cabo, o se va a convocar una asamblea extraordinaria, y al haber una fórmula, se va a votar y se va a elegir a la fórmula elegida, la fórmula de Onésimo e Iris Sánchez Chu. Pero bueno, para ir cerrando, ¿por qué impugnar esta fórmula? Porque el método de selección que tú mismo conveniste conviene a la otra fórmula, es decir, si se van al consejo, a la elección del consejo, pues obviamente Zaira tiene las de ganar y Pascual. El CEN, la única posibilidad que tiene de imponer es tumbar al otro. Sí. Y empieza a surgir pues esta versión del madruguete, y bueno, la cuestión se trata de un fallo en contra de la fórmula, y cobra mayor fuerza dicha versión, ya que estamos hablando de eso, aunque ya, me perdí aquí un poco con los apuntes, pero bueno, en resumen, independientemente de cuál sea el futuro de este proceso, en el caso de Sonora, que yo creo que se evidencia un caso muy claro, un mensaje muy claro. Si siendo presidente nacional, refiriéndome a Alito Moreno del PRI, no tienes la capacidad de ganar una elección interna estatal en tu propio partido, y tienes que recurrir a la imposición y la impugnación también, ¿cómo vas a ganar en las urnas contra un proyecto de un liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cómo te vas a poner de acuerdo en otros partidos cuando en el que supone presides no puedes llegar a un consenso? Alito Moreno cuenta con un liderazgo de ornato, de amigos, de compinches, pero no de partido y mucho menos de militancia. Estamos, y tú lo has dicho, y con eso cierro, ante, yo creo, el peor presidente en la historia del Partido Revolucionario Institucional, tanto cualitativamente como cuantitativamente. Totalmente, por resultados y
de manera política también, ahí lo vemos, ¿no? Ya viste el nuevo reportaje que le acaba de sacar Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, que es de Claudio X González, o sea, ya hay una división dentro de la alianza, quieren que se vaya, entonces, pero bueno, ahí está la cuestión. Pues bueno, vamos a seguir, yo creo, por un largo tiempo, tanto en lo nacional como en Sonora, prácticamente sin oposición, borrada totalmente. Pero totalmente. Bueno, pues muchas gracias, Alan Castro, excelente como siempre, y bueno, nos vemos acá el próximo viernes en esta mesa, y el próximo lunes a las 12 del día, acá en Zoom 95.5 FM, nos vemos y nos escuchamos en la radio con Aaron Tapia a las 12 del día. Esto fue en la radio con Aaron Tapia. No son relaciones públicas, es periodismo sin tapujos ni mordazas. Tenga usted buen fin de semana, excelente, consuma local, tome cerveza artesanal, bacanora, lo regional. Nos vemos el lunes a las 12 del día. Gracias.